Cuando tú quieras. Perfecto. Tres, dos, ¿sí? Todo el mundo cree en ti. ¿Qué tal, amigos de la cartelera de Apuntes de Cine? Felipe Flores quien les habla. Estamos otra vez en esta modalidad Zoom, pero válgame el cielo, hoy tenemos un director muy especial. Nos viene aquí a visitar a la cartelera. Recuerda que los mejores estrenos están en Apuntes de Cine. Pues ya nos consideramos líderes en Occidente, eso es muy bueno. Pero hoy justamente quiero hablarles de una película que en el Horizonte a mí me gustó muchísimo en el pasado Festival de Venecia, en la Bienale. El tipo de contenido. Recordamos películas como Spotlight, recordemos películas donde el terror realmente no aparece a los ojos, Bebé Rosemary. Hoy les quiero platicar de una película muy, muy especial como lo es Blanquita, y para ello, pues miren, afortunadamente, ahí está, ahí lo ven ustedes, el director de Blanquita, Fernando Buzoni. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a la cartelera de Apuntes de Cine. Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Fernando, pues empecemos, sé que el tiempo es corto y hay que hacerlo sustancioso. Llegas con Blanquita, un proyecto que nos habla pues, sobre un adolescente que vive situaciones que no son ideales dentro de un lugar de adopción. Platícanos un poquito de Blanquita. Bueno, la película está basada en un hecho real, en un escándalo político sexual que ocurrió en Chile hace como 20 años y que digamos que fue una maraña judicial de una complejidad alta y donde habían bastantes elementos inéditos y bien complejos. Y la película toma a la testigo principal de este caso, que es una mujer joven, sin tentáculos con el poder, digamos, que inicia un proceso judicial contra una red de explotación infantil liderada por un político y por un empresario. Eh, y digamos que la película reflexiona sobre eso, sobre una protagonista que digamos, accede o intenta acceder a la justicia de manera no tan ortodoxa. Siempre que hablamos de películas donde va relacionado el clero, donde viene relacionado este dogma de la iglesia, solemos tener escándalos increíbles, escándalos únicos que siempre se adaptan a la pantalla. Yo les digo a este tipo de películas las redes de la pérdida de fe. Tú platícame, mi querido Fernando, ¿cómo te sientes con respecto a ese tema de la fe al momento de que entraste a rodar Blanquita? A ver, digamos que yo separo la idea de la fe de la idea del dogma porque me parece que son ejercicios diferentes, digamos, pero yo pienso que básicamente la Iglesia Católica, digamos, ha sido un eje ordenador en países latinoamericanos, sobre todo hasta, digamos, finales del siglo XX, y que ha tenido una influencia, diría, casi sin contrapeso, de manera totalizante, en cómo hemos construido nuestras culturas, y hay un etos católico, digamos, en estos países como Chile, como México, como casi todo Latinoamérica, que son muy diferentes al mundo protestante anglo, por decirlo. ¿Cierto? Entonces, yo pienso que claro, que han sido parte constitutiva de ese ejercicio de impunidad también en el que ha operado el poder político y económico, porque siempre la Iglesia, digamos, ha estado trenzada con ese poder, es parte de ese poder. En Chile, por ejemplo, el Estado se escindió de la Iglesia Católica en 1925. Entonces, imagínate, menos de 100 años. Entonces, pienso que la película, claro, también toca el tema de cómo funciona esta institución y cómo esta institución funciona al servicio de este mismo poder hegemónico, de estos mismos pactos oligárquicos de siempre. Es muy importante, sobre todo hablando de una democracia como la chilena, que ha sufrido cambios sustanciales obviamente en su política actual, pero históricamente siempre ha estado en el ojo del huracán y obviamente la iglesia no está separado de ello. Tú, obviamente, como andinos, sudamericanos, siempre reconocemos que el dogma católico es sumamente importante por parte del público, sobre todo la generación que has tenido. Estamos empezando la gira de estrenos. ¿Cómo has sentido la recepción sobre todo del área de prensa en Sudamérica? ¿No ha sido un tema muy fácil de digerir o cómo lo has visto? Yo creo que el mensaje de la película se ha entendido bien. Digamos que
hay bastantes elementos que complejizan o problematizan la realidad. Eh, por un lado hay una interrogación al poder, por otro lado hay un personaje femenino protagónico que no responde, digamos, al estereotipo de lo santificado, de lo puro, de lo que se le ha reservado a las mujeres. Entonces hay varias operaciones discursivas de mensaje en la película que yo creo que han tenido súper buena acogida tanto de la prensa como del público, así es que me quedo tranquilo en ese sentido. Trabajar con gente como nuestra querida Amparo Nogueira, con Daniela Ramírez, ni se diga con Ariel Grandón, debió haber sido un reto bastante satisfactorio para ti. Sí, digamos que el casting tiene la particularidad que mezcla actores con mucha experiencia con otros más debutantes o novatos o que incluso no tienen una formación, digamos, académica. Entonces, digamos que eso es súper interesante porque los castings para mí están un poco al servicio de la naturaleza de las películas. Y en este caso había una mezcla entre un mundo hipernaturalista que exigía, digamos, un tipo de cuerpo, un tipo de registro, versus otra construcción más ficcional en términos clásicos de la palabra, donde había una interpretación más artificiosa que podía ser súper bien representada por actores con mucha experiencia. Eso es algo muy importante, siempre sabemos. En Blanquita nosotros nos sorprendió muchísimo el hecho de que realmente el cine andino ha tenido una irrupción interesante. Poco a poco se han ido ganando muchos más adeptos, pero llegan ustedes al horizonte y pues hacen algo muy loable como lo es ganar como mejor guión. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Sobre todo pues en uno de los festivales más prestigiosos del Orbe. Bueno, muy contento naturalmente porque los premios lo que generan es que, digamos, el mensaje de la película se amplifique, que las posibilidades de distribución aumenten. Entonces, la verdad que ha sido súper beneficioso para la vida de la película ese reconocimiento porque ha permitido, digamos, conectar con más audiencia. Así que lo tomamos con mucha alegría y también entendiendo que hay un efecto que se ha dado que ha permitido que la película llegue a más territorio. Justamente eso, estamos obviamente, pues somos mexicanos al fin y al cabo, ¿no? Pero llega ahora a un territorio, es que este tema de siempre me encanta muchísimo este tipo de películas, por lo que es el concepto del dogma y yo digo, la burocracia de la fe. Llegas a un país, pues sabemos que México tiene una costumbre muy arraigada guadalupana, una costumbre muy arraigada en la iglesia, pero escándalos así han existido. Recordemos a los legionarios, un escándalo multisonado y con muchas similitudes en Blanquita. ¿Tú qué opinas con este tipo de cosas que llegas aquí a México? ¿Cómo sientes que será la recepción? Yo creo que, espero que bien, precisamente porque creo que si bien la película toca una temática que dice relación con un hito, un escándalo chileno, digamos que es lamentablemente súper universal, porque como tú bien dices, estos escándalos ocurren y los vemos a diario, no solo en México, en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos. Vimos lo de Jeffrey Epstein hace poco. Es decir, hay una serie de elementos y ejemplos de cómo la impunidad está trenzada con el poder y cómo se repiten estos hechos en nuestro panorama social. Así es que en ese sentido creo que la película es una invitación a vernos de manera bien transversal. Hay momentos donde obviamente tenemos que adaptarnos y cambiar la vida a las circunstancias. Creo yo la misma Iglesia Católica lo está entendiendo. Con el Papa Francisco actualmente se vive una, digamos, nueva comunión, una nueva inclusión. Buscan identificar obviamente a una comunidad sesgada, que son gente que sufren, como nuestra querida Blanquita. ¿Tú este tipo de evolución de la iglesia crees que es genérico? ¿A qué crees que se debe? Y sobre todo, ¿será real o pasará como pues vemos en ese tipo de películas? Mira, yo pienso que la iglesia digamos, es parte de un proyecto político, digamos, ¿ah? Que digamos que tiene siglos, ¿cierto? Pero que es una institución decimonónica hoy. Entonces, necesita, o sea, entiende que en el siglo XXI no se sobrevive de la manera en que se sobrevive en el siglo XX. Es decir, el Papa Juan Pablo II fue uno de los hombres claves del siglo XX, digamos. Un tipo hiperconservador, pero que, pero que tenía influencia desde Fidel hasta Reagan, no sé, por decir algo.
¿sí? Y hoy día digamos que el fenómeno del Papa sigue siendo un líder mundial, pero la Iglesia ya no tiene el calado, no tiene el nivel de influencia que lo tenía hace 30, 40, 50 años atrás. ¿Para qué decir más atrás? Entonces yo pienso que hay una revisión, digamos, eh, que le exige repensarse porque de lo contrario quedan como una especie de proyecto anacrónico momificado, que ya lo es, digamos. Pero me parece que la decisión del Papa Francisco obedece a eso, es decir, una iglesia con un sentido más social, si se quiere, y con un sesgo un poco más progresista, que personalmente no me interesa en términos de que yo no soy fiel, tampoco soy anticlerical, pero digamos que no me interesa esos gestos porque no me parecen genuinos, digamos. Entiendo que son parte de operaciones políticas para subsistir y, digamos, para mantener cierta influencia en esferas donde ya la han perdido sistemáticamente. Muy interesante ese tipo de puntos. Es muy padre recalcar todo esto. Estás empezando una carrera, obviamente ya llevas unos pasos. Oye, pues ganar el horizonte no es poca cosa. Viene ahora ya la tendencia hacia el futuro. Es a lo mejor muy pronto, muy prematuro hablar de ello. Pero ¿dónde te ves ahorita, Fernando? ¿Dónde quisieras estar? ¿Qué viene ahora con tu cine? Bueno, no, yo siempre sigo trabajando, la verdad, siempre estoy haciendo una película, depende de en qué momento esté, pero las películas toman bastante tiempo, por tanto uno siempre trabaja de manera paralela en proyectos que tienen distintos estados de desarrollo. Entonces yo desde luego estoy escribiendo otras películas y esperando filmar, ojalá muy pronto, un proyecto que tengo hace un par de años, así es que seguiré en eso, digamos. Eso es muy buena noticia para todos nosotros en Latinoamérica porque tu cine nos está gustando, nos está de verdad latiendo, decimos aquí en México, que hasta nos late el corazón, nos regresa la alegría de ese buen cine independiente. Están las fechas de estreno ya en nuestro país. Platícanos un poquito, Fernando, cómo van a estar aquí en el país en este corredor comercial. Mira, se estrena el 13 de julio en Cinemex, Cinépolis, Sala Independiente, en la Cineteca Nacional, y la distribuye Piano, así que su Instagram es @somospiano, donde pueden encontrar también mayor información. Así que espero que desde el 13 de julio la puedan ir a ver porque creo que va a conectar bien con la audiencia mexicana. Ya lo escucharon a mi querido Fernando. Muchísimas gracias y sobre todo muchas felicidades. Sabemos que has tenido un día complicado, pero mira, es de lo padre de que hay éxito, de que estamos aquí todos al pendiente y nos da mucho gusto que este cine se escuche, que este cine se vea, porque la historia de Blanquita, así como Blanquita, han existido muchas víctimas, víctimas que lamentablemente no tienen una voz que les ayude a crecer y que esta historia llegue a muchos oídos. En Apuntes de Cine estamos muy orgullosos de tener a Fernando, felicitarlo por el éxito ya obtenido de Blanquita y que vendrá mucho más y esperaremos muy atentos a todos tus trabajos. Muchas gracias, Felipe, por el apoyo. Que estés muy bien. Cuídate. Un Un abrazo. abrazo. Ese choque se está armando es mentira, ¿no? Eres como el diablo vendiendo cruces. Pero tal vez hay más gente metida en esto. ¿En sus fiestas se realizaban prácticas coprofágicas? Y está perjudicando a la iglesia y eso yo no te lo voy a permitir. Usted no le ha forzado nada, ¿cierto? Yo no le tengo miedo a Enrique Vázquez. Quiero decir en la cara todo lo que me hizo.